Buenas noches, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio y realmente, pues como estamos estudiando 2 libros a la semana, pero pues a veces me retraso, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que mis hermanos me disculparán por eso. Pero aquí estoy haciéndole frente al estudio, a las vicisitudes de la vida con tantas cosas que se nos presentan, pero que lo primero es lo primero. Entonces, bueno, estamos hoy con el libro, esta semana nos toca el espiritismo en su asiento y los extremos se tocan. Entonces, vamos a estudiar el libro de los extremos se tocan y vamos en el capítulo de Moisés hasta Jesús. Aquí ya en el video pasado estuvimos viendo toda la tragedia, ¿sí? Que se presenta en la casa del Maestro Jesús, porque después de tantos años de él haber salido de su casa y volver, él salió a los 12 años y regresa a su casa a los 30 y ya él tenía 30 y pico de años, ya había fallecido el Maestro José. Y tiene pues su encontrón con sus hermanos porque no lo comprenden. El Maestro Jesús los entiende a todos, pero ninguno lo entiende a él, ¿sí? Porque, bueno, la Madre María, ella sí lo comprende, ¿sí? Y, y aunque muy duramente acepta, porque ya sabe el porvenir que le espera, ella, a pesar de su sufrimiento, pues acepta porque ¿qué más puede hacer? Si esa era la voluntad del Maestro Jesús, hacer lo que él estaba haciendo por amor a la humanidad. Y como él sabía o sabe que si lo desencarnaban, pues no tendría otra oportunidad para volver, ¿sí? Para volver a reencarnar. Y así fue que después de que fue Jesús, fue Galileo Galilei. Y entonces vamos a continuar con la lectura de lo que hemos venido estudiando de la vida de Jesús, porque ya en esa parte voy a estudiar, a leer las últimas líneas del video pasado. Y dice, porque el sacerdote como hombre tiene sentimientos y perdona como todo hombre, pero como sacerdote, por dogma, jamás perdona y siempre espera la religión, la venganza. No importan los siglos. Entonces, aquí tenemos todas estas cosas, ¿sí? Que han sucedido. Y como ya hemos analizado que realmente la religión es como cualquier otro vicio. Digamos que es un vicio, ¿sí? Porque, digamos, un hombre se envicia al juego y cuando se envicia le cuesta trabajo salir del juego. Hay personas, han habido hombres que han tenido mucho y lo han perdido todo por el juego. Y así sucesivamente. Pero entonces yo en este momento se me viene, ¿no? Nuevamente a la memoria de que el maestro dice que todo se le pega a uno las cosas como una lapa, ¿cierto?
Entonces, si yo me dejo llevar de cualquier vicio, ese vicio se me pega. Pero no es solamente por pegarse, es que estudiemos y analicemos, amados hermanos, que no con nuestros ojos de la materia no vemos lo que hay detrás de eso. Y hay espíritus viciosos que se le pegan a uno. Esa es una cosa muy tremenda porque verdaderamente por eso es que es muy bueno estudiar lo que hay más allá de lo que nosotros vemos, ¿sí? No es solamente por decir una cosa, sino hay que sentirla, estudiarla, analizarla. Y yo la analizo así en este momento. Y eso es verdad, porque quienes nos han hecho caer tantas veces, nuestros enemigos, a la vez que cuando nosotros hemos tenido enemigos también los hemos hecho caer. Y ni cuenta se dan, como se dice. ¿Pero por qué? Porque hay cosas que no las vemos, digamos, ocultas a los ojos de la materia, pero no a los ojos del espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, ¿sí? Y por ende, yo pienso que todos debemos de analizar las cosas que nos pasan, porque ahí vamos estudiando, vamos aprendiendo, vamos mirando ciertas cosas que no entendemos. Y lógicamente que hay cosas que pasan desapercibidas para nosotros porque ni sabemos qué fue lo que pasó. Entonces vamos a estudiar con respecto a lo del Maestro Jesús, a la vida de Jesús, que ya entramos en esto. Entonces vamos a continuar. Ya sabemos, ¿no? Que el sacerdote, como sacerdote, no perdona, porque la religión no le permite perdonar, porque se le pegó allí aquello negativo, pero que como hombre sí puede perdonar, pero como religioso no. Son dos cosas que debemos de analizarlas, de estudiarlas y analizarlas. El porqué de lo uno y el porqué de lo otro, ¿cierto? Entonces vamos a seguir la lectura. Vamos en la página 126 de Los extremos se tocan. Entonces dice aquí, la samaritana ya corrió detrás de Jesús y él la veía seguirlo y muchas veces la requirió para que se retirara. Pero ella, entre matas o como fuera, lo había de ver pasar cerca ya el día de los hechos del Gólgota. Se encontró con la madre de Jesús, jadeante, demacrada, sin poderse sostener. La introdujo en la casa de su amo, donde la samaritana no podía no, no pedía, mandaba por el entrañable afecto que le tenía un niño del gobernador, que no podía estar sin su haya. Y el Señor recibió a María, la obligó a descansar
la consoló y la auxilió durante su reposo. Entre tanto, la samaritana todos los días vigilaba a Jesús y los conciliábulos que contra él se hacían. Jesús, debido a la influencia de los sacerdotes de Jerusalén, se veía acosado por los escribas y fariseos, pero el temor de estos, porque el pueblo lo rodeaba y temían que se levantara contra ellos, ya que el poder civil no reprimía a Jesús, porque no faltaba a la ley. Lo hacían andar de pueblo en pueblo para evitar manifestaciones que podían adelantar los hechos que Jesús ya veía inevitables, y solo buscaban los sacerdotes la ocasión de acusarlo por conspirador del imperio, porque aunque lo acusaron de sedicioso de la religión, las leyes civiles nada tenían que hacer. Y Jesús, que ya había instruido a sus discípulos y tomado la bastante autoridad sobre ellos para que sus doctrinas no murieran, quiso tomar un refugio espiritual y se dispuso a obtener un consejo. Al efecto, tomó a su hermano, a Juan y Pedro, y se subió a la cima del Tabor, y a su evocación se manifestaron materializados su testador del degollado Juan y Enoc. Pero Juan se hizo en la figura del profeta Elías, cuyos dos personajes eran conocidos por las escrituras. Y Jesús, en su potencia psíquica, se iluminó con su misma aureola, quedando confortado del consejo que recibiera para afrontar ya de lleno las consecuencias de su predicación en contra de la opresión religiosa y de la supremacía. A los pocos días se dispuso para ir a Jerusalén a predicar en la sinagoga. Y estando enseñando su doctrina, los escribas lo quisieron sacar porque no ha pagado el impuesto de maestro. Jesús se desató contra los arbitrarios diciendo: vosotros os apoyáis en la fuerza bruta por la ignorancia que os empeñáis en tener al pueblo. Mas llega el día en que el hombre verá la luz y vosotros no encontraréis dónde esconderos, ni nadie os dará auxilio, porque sois sepulcros blanqueados que el herrumbe y los gusanos corroen su interior. Hipócritas, que tenéis la boca llena de miel
y el corazón lleno de ira y odio. Déspotas, asesinos sin fe, mil majadas de esclavos encadenados durante la noche, cueva infecta de bestias venenosas, despreciable caterva de gente embrutecida y apestada. Sois el mundo que está por terminar. Y yo predico un mundo nuevo, una tierra prometida, la verdad, la justicia y el amor. Sois vosotros intérpretes de un Dios vengativo. Implacables provocadores de la muerte. Y la ciencia de la inmortalidad os dirá a todos que mi Padre es bueno y que la vida humana tiene que ser respetada. Aquí creyeron esos hipócritas encontrar la ocasión de detenerlo y le dijeron: faltó a la ley porque él solo se llama hijo del Padre, y la Escritura dice que todos los hombres hermanos son. Esa frase la escribió Sed en las leyes de Manú. Todos los hombres de la tierra hermanos son. Jesús, al ver que hacían alarde de sabios en la Escritura, les replica: oh hijos de víboras, que os enroscáis sobre los hombres que embrutecéis. Dar fe de sabios por las obras y no por las palabras. Mas sabed que nadie puede llamarse hijo de su padre si no cumple con la ley. Y yo la cumplo, y doy ejemplo, y llamo en el nombre de mi Padre. Los oyentes se iban sublevando y se preparaban a castigar y a azotar con sus látigos a los escribas. Y cortó Jesús su peroración diciéndoles: ¿no es esa la justicia que yo os he predicado? Guardar mis palabras que en su día recordaréis, y dejar que me cierren las puertas de la sinagoga, pero no pueden cerrarme las puertas del campo y del universo solo. Es digno templo de mi Padre. Y Jesús salió de la ciudad. Qué palabras tan fuertes que les decía. Y tenían razón. Pues imagínense ellos que no tenían ni un pin de pudor en amor ni sabiduría hacia el pueblo. Pues ahí fue todo lo malo, que la gente le cogió más rabia por eso. Pero bueno, ya sucedieron los hechos y todos aquellos espíritus, ojalá que nosotros no hayamos estado en eso, ¿sí? Porque sería muy duro recordar, bueno. La samaritana oyó y presenció la escena y corrió a donde estaban los discípulos de Jesús, diciéndole el peligro del maestro, y los ocultó donde más pronto le vino a la mente, y los introdujo en la casa de Rahab la ramera, la que burló
a los escribas, sacando a aquellos hombres al campo por la puerta trasera de la casa, lo que dio motivo a que la apresaran para que respondiera, para que representándola a Jesús le tuviera que sentenciar él, puesto que vivía aquella mujer contra la ley de Moisés, por lo que debía ser apedreada. Jesús acabó de confundirlos diciéndoles: tenéis razón, según la ley debe ser apedreada, pero si alguno de vosotros está limpio de falta, que tire la primera piedra. Esta última tentativa los desengañó, que no podrían nunca prenderlo con motivo. Entonces trataron de buscar el último recurso y al efecto empezaron a buscar un falso acusador entre sus discípulos. Pero la samaritana vigilaba y los seguía, y al fin sorprendió escondida el conciliábulo donde Judas Iscariote se prestó a entregar al maestro, y corrió al gobernador y lo comunicó, y éste lo participó al Poncio. Pero lo ocultaron a la madre, ya que repuesta permanecía retenida en la granja. Aunque ya nada se le ocultaba a María, porque veía las frecuentes salidas de Magdalena y Cleofás y Magdala, extremaba las manifestaciones de su amor para hacer cambiar de actitud a Jesús, y aún las consoló dándoles esperanzas y diciéndoles que se marchaba a Betania. Aún un rayo de esperanza hubo en las mujeres, y el gobernador le aseguró a la madre que la justicia civil nada haría contra Jesús, porque no había faltado a la ley del imperio, pero que todo lo temía del Sanedrín, que empezaban a agitar al pueblo contra Jesús, y el pueblo en la ignorancia es del último que llega. Bueno, aquí tenemos un estudio bastante grande, donde podemos, ¿sí? Podemos analizar con lo que pasa hoy día en todos los pueblos, en todas las naciones, donde existe corrupción, porque no puedo decir que en todos los gobiernos son corruptos, no, pero en todos los gobiernos que son corruptos, digamos que son cosa terrible, porque desde allí, ¿sí? Desde allí se manejan cosas fuertes. Y digamos que el Sanedrín era una cueva de maldad, ¿sí? Era la olla podrida del pueblo. A pesar de que el Sanedrín habían jueces y sacerdotes.
si no estoy equivocada. Y entonces aquello no era bueno. El poder civil estaba bien organizado, ¿sí? El gobernador era Pilatos, por supuesto un espíritu de alta sabiduría porque es el mismo espíritu del maestro Francisco Javier. Él vino con la intención también de salvar a Jesús. Y fue muy importante la encarnación de Jesús porque ahí encarnaron casi todos los misioneros. Porque era algo que tenía que vigilarse de cerca, como se dice, tanto en espíritu como en materia. Y fue, digamos que, la varaunda que nos ocurrió por este Sanedrín, que era todo lo, toda la olla podrida. Y sigue siendo la olla podrida. Sí, ya nosotros sabemos que el Vaticano no es una cosa de santos, ni de hombres honestos, sino de mucha cosa mala. Entonces, empezando porque el Papa no ha sido nombrado por el pueblo, ¿sí? Porque por eso el obispo Stromayer se tomó el trabajo porque él fue obispo y estuvo su sede en el Vaticano y se dio a la investigación sobre el papado y no encontró absolutamente nada que le diera a conocer de que el Papa existía, de que el Papa había sido nombrado. Y ni siquiera él esperaba encontrar tal vez algo de que Jesús hubiera nombrado a alguno de sus apóstoles, por lo menos a Pedro, pero él no encontró nada de que él hubiese nombrado a Pedro como papa. Y todas estas cosas yo he estado investigando sobre eso. Investigué en internet y el Maestro Jesús aparece como fundador de la religión católica, apostólica y romana. Y no fue así porque el Maestro Jesús desencarna en el año 33 y la religión católica, apostólica y romana la fundaron en el año 325, la fundó Constantino. Y ahí en esa fundación muere la religión judía. Todas esas cosas, entonces nosotros nos damos cuenta de que el Vaticano también es una olla podrida. Esto lo tenemos que estudiar nosotros y tomar conciencia, porque la justicia divina no es dictada por el vecino de la esquina, sino por nuestro Padre Creador. Y sus leyes son universales. No solamente rigen el plano tierra, rigen a todo el universo. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que mirar y que ver que nosotros estamos, ¿sí? En el sitio que tenemos que estar. Y como dije, pues los maestros, sí, yo digo por lo que los maestros han dicho, nosotros somos de origen divino. Y ese origen divino, pues hay que respetarlo. Somos seres humanos y en cada cuerpo hay una partícula del Creador. Entonces, eso nos da
para saber que yo soy un espíritu, que estoy aquí encarnado en este cuerpo y que tengo que amar y respetar al vecino de la derecha, de la izquierda y de todas partes, porque es un ser humano igual que yo, donde habita un espíritu. Entonces, bueno, por ahí vamos dejando este estudio, amados hermanos, y realmente es que son tantas las cosas para estudiar, tantas, que aquí vamos aprendiendo de a poquito en poquito, pero que realmente nos interesa el estudio, porque aquí encontramos la igualdad, la fraternidad. Estamos analizando todas estas palabras que el Maestro Jesús les dijo a aquellos escribas y fariseos, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ellos se merecieron de que los trataran como perros, digo yo, por sus acciones, por su modo de ser, no entienden, no entendían, no comprendían. Y quizá sea la dicha del Padre que estos hermanos ya hayan entendido y comprendido. Porque es que son los siglos, me parece que de Antulio a Jesús me parece que hay 8 siglos. Y lo vino persiguiendo el mismo lastre religioso. ¿Sí? Entonces, pues ojalá que aquellos hermanos ya hayan aprendido la lección y se hayan, es decir, hayan iluminado su alma, porque que sus espíritus estén realmente relacionados con la ley de amor. Espero porque pues yo ya sé que todos son mis hermanos y por más negritos de hollín que sean, son mis hermanos. Pero que yo pido por ellos, ¿sí? Porque realmente todos nos tenemos que dar la mano, nos tenemos que ayudar, aunque sea en esa forma, pidiendo y deseando que cambien de modo de pensar, de modo de actuar, ¿sí? Para que todos quedemos en la comuna. Bueno, en el cambio, porque es que también el que va desencarnando ahorita y no cumple, no acata el código de amor, pues se lo llevan, se va para otro lado. Y en el cataclismo que haya, pues también muchos hermanos tendrán que salir del planeta, porque realmente pues nos dieron 90 años de tregua, ¿sí? Y la última generación pues se encarnó en el 72. Entonces pues todo eso viene a un conglomerado de cosas que, bueno, aunque uno medio entiende, pero la ley es la única que sabe correctamente qué es lo que va a suceder. Los maestros, ellos sí conocen qué va a suceder y cómo es nuestro futuro. Entonces yo con estas palabras los dejo, amados hermanos. Me encantó haber estado con ustedes. Y seguiremos el estudio porque realmente para mí es muy lindo. Podemos entender y comprender porque esta es nuestra propia vida, lo que realmente nosotros hemos sufrido y hemos padecido aquí en este planeta Tierra. Así nosotros estemos en otros lados, ¿sí? Y, y, y los hechos ocurran lejos de nosotros, pero nos atañen a nosotros, ¿sí? Entonces, por ahí los dejo, amados hermanos. Muchísimas gracias. Me encantó estar con ustedes.